Tenemos la mesa redonda formada por expertos a los cuales voy a introducir, ¿vale? Tenemos tres expertos. Tenemos al doctor David Atance, profesor investigador de la Universidad de Alcalá, miembro del observatorio y también coautor del Atlas Mundial de la Longevidad, uno de los que lidera esta investigación. En segundo lugar, tenemos a la doctora Natalia Bundó, directora de Desarrollo de Negocio de Pensium y directora general de Pensium de Guía. Y en tercer lugar, pero el orden no indica nada, a la doña Eva Valero, directora de Soluciones de Ahorro Particulares de Helvetia Caser y directora del Observatorio Helvetia Caser. Muchas gracias a los tres por participar en esta mesa redonda. Bien, y como les he comentado al principio, en esta mesa redonda haremos una serie de preguntas y haremos una primera ronda de preguntas para los tres y luego una segunda y si nos da tiempo una tercera. Bien, por lo tanto, en primer lugar, David, Francisco nos ha introducido este gap de género entre hombres y mujeres respecto de la longevidad. ¿A qué piensas que se debe este gap? Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por haberme considerado para participar en esta mesa redonda. Es un placer. Muchas gracias también a Francisco por la exposición y la muestra de los resultados en el atlas en el que estamos trabajando. Y bueno, en lo que se refiere a este gap de género en mortalidad y longevidad, bueno, hay que decir que, como ha explicado Francisco antes, la mayor esperanza de vida en las mujeres es un fenómeno demográfico que aparece en todas las poblaciones del mundo y que ha sido persistente a lo largo de la historia. Y eso se debe principalmente a que las tasas de mortalidad de las mujeres son más bajas en todas las edades y en la mayoría de los países del mundo. La literatura demográfica en ese sentido explica esas diferencias de género principalmente a tres factores fundamentales. Por un lado tendríamos los factores biológicos, que son esas diferencias genéticas y hormonales que, por ejemplo, hacen que el efecto protector de los estrógenos frente a determinadas enfermedades cardiovasculares o ciertas ventajas inmunológicas asociadas al cromosoma X. Yo, más allá de lo que ha comentado antes Francisco, de que los hombres seamos más estúpidos, sí que es cierto que hay dos autores demográficos que siempre destacan una curiosidad, que son Gavrilov y Gavrilova, que señalan que las diferencias de género se deben a estos factores biológicos y que comentan que el ser humano o la naturaleza ha otorgado la posibilidad a las mujeres de ser madres. Este es un gran beneficio, pero también una gran responsabilidad y un gran esfuerzo que conlleva el- el parto y el embarazo. Pero este hecho, a modo significativo, que supone una gran carga, pues ha hecho también que de una manera u otra, pues su esperanza de vida y su longevidad sea mayor que la de los hombres. A modo curioso, sí que es cierto que, como ha dicho Francisco, nacen más niños que niñas, pero también hay que señalar que la tasa de mortalidad de los hombres en los recién nacidos es más alta que las de las mujeres. Un hecho bastante reseñable porque sí que es verdad que a lo largo de la vida, como voy a explicar ahora a continuación, hay diferentes factores que afectan más a los hombres que a las mujeres de comportamiento y de género, pero en lo que se refiere al nacimiento, en un momento en el cual un bebé está expuesto de la misma manera, sea niño o niña, pues hay mayor probabilidad de supervivencia en el caso femenino, lo cual es súper curioso. Y luego también en lo que refiere a las diferencias de género están los factores de comportamiento. Como hemos señalado, bueno, hay que señalar que los hombres siempre han mostrado unas conductas de riesgo mucho mayores, siempre ha habido un mayor consumo de tabaco y de alcohol y una mayor exposición a accidentes o trabajos peligrosos. Y bueno, como ha señalado también Francisco, pues tendemos los hombres a utilizar menos los servicios sanitarios. Este gap de género que principalmente, o estas principales causas de muerte que se concentran en el tramo de los 20-40 años, lo que se llama joroba de accidentes, aparece más en la población masculina que lo que ocurre en la femenina y de una manera u otra pues hacen que esas diferencias de género sean significativas. Y luego, por último, sí que me gustaría destacar en estas diferencias de género un poco lo que corresponde en el cálculo de la esperanza de vida, intervienen las diferentes causas de muerte que conllevan a estas diferencias de género. Y es cierto que a los hombres hay tres principales causas de muerte que afectan en un mayor número de casos que ocurren en las mujeres y que fomentan principalmente las diferencias en esperanza de vida. Estas principales causas de muerte son enfermedades circulatorias,
relacionadas con enfermedades cardíacas, hipertensión, enfermedades del corazón, cardiovasculares. Luego el otro tipo de causa de muerte sería el cáncer, las neoplasias, que afectan también a mayor población masculina que femenina. Y luego enfermedades externas como accidentes de transporte, intervenciones militares, homicidios o agresiones y muertes por animales que afectan también más a la población masculina. Así que un poco esos tres factores son los que nos darían a nosotros la explicación fundamental de a qué se debe esa diferencias de género. Bien, muchísimas gracias, David, por comentarnos con detalle estas razones que explican el GAP. Bien, y ahora la primera pregunta para Natalia Bundó. Aunque hemos visto que hay diferencias entre la longevidad de mujeres y hombres, está claro que la esperanza de vida en todos los casos ha aumentado a lo largo del tiempo, ¿vale? ¿Cómo impacta en las familias el hecho de que cada vez esta esperanza de vida sea mayor? Hola, buenos días. Muchísimas gracias también por invitarme a este evento, que seguro que nos da mucha luz en poder entender mejor cómo evoluciona nuestra sociedad y el impacto de la longevidad. Y bueno, en relación a lo que decías, a cómo impacta el hecho de la longevidad, pues impacta muchísimo en el día a día, tanto para algunas cosas buenas y para algunas cosas malas. De manera general, pues podemos pensar que cuando las personas envejecen hay una primera etapa en la que, bueno, las personas mayores todavía están bien. Y aquí, pues bueno, también entra el factor abuela del que ha hablado Francisco, que realmente pues pasa mucho y puede ser pues un impacto positivo en la sociedad y sobre todo en el entorno familiar de estas personas mayores, ¿no? Que durante una etapa pues pueden convertirse en personas que pueden dar un soporte. Pero eso tiene una cierta caducidad, evidentemente, no solo porque los nietos crezcan, sino porque las personas mayores siguen envejeciendo y a medida que siguen envejeciendo van apareciendo pues, patologías o circunstancias que hacen que empiecen ya a requerir un poco de cuidado. ¿Qué pasa en estas situaciones? Cuando las personas mayores ya empiezan a necesitar algo de soporte, algo de cuidado, esto recae en su entorno familiar y principalmente en las mujeres de su entorno familiar, sobre todo las hijas, y pues si no hay hijas, pues sobre todo pues en sobrinas, ¿no? Pero mayoritariamente en las hijas. ¿Qué está pasando? Evidentemente, pues las hijas asumen este papel, pues evidentemente con mucho cariño y con todo el empeño que se pueda, pero hay una situación también social que a veces dificulta este cuidado de las personas mayores. Y es que la mujer se ha incorporado de manera muy notable en el mercado laboral, en el mercado profesional. Entonces, ¿qué sucede? Te encuentras pues, mujeres que están todavía en el mercado laboral y que ya tienen que dedicar parte de su tiempo y de sus esfuerzos a estar pendientes de lo que le sucede a sus padres porque ya empiezan a necesitar algún tipo de ayuda. Y esto evidentemente supone un desgaste físico, supone un desgaste emocional y puede también llegar a impactar a corto o medio plazo, pues un poco incluso en la salud de estas propias personas, sobre todo pues en temas de estrés, en temas de, bueno, pues el síndrome del cuidador quemado que se dice a veces, puede tener muchísimos impactos. ¿Cuál es la siguiente fase? Cuando ya no se puede asumir el hecho de que mientras estás compaginando mil aspectos de tu vida también se tenga que cuidar a personas mayores, ya se puede empezar a contar entonces con ayuda profesional, pero esto también, pues bueno, a veces requiere un esfuerzo por parte de las familias a nivel emocional, a nivel económico, para ver cómo se gestiona el hecho de incorporar una tercera persona profesional que dé soporte a estas necesidades de las personas mayores. Y aquí también hay un efecto importante que también tiene impacto en el mundo femenino, que es que cada vez se necesita de más cuidado profesional para cuidar a las personas mayores y las personas que se dedican a este sector, que prestan cuidados a las personas mayores, son principalmente también mujeres. Es decir, cada vez hay más mujeres que se incorporan a este mercado, que también es un mercado que tiene una cierta gestión emocional pues dura, ¿no? Y gestión física pues dura, que también pues puede ir repercutiendo. O sea que al final yo pienso que el hecho de que haya cada vez más personas mayores impacta en el día a día del entorno familiar porque requiere evidentemente más dedicación,
puede incluso afectar a nivel emocional en el entorno familiar de estas personas y al final a nivel social, porque requiere de la aparición de nuevos, de nuevos sectores profesionales, bueno, más que la aparición, el crecimiento de sectores profesionales del cuidado que también están muy centrados en el hecho de que sean mujeres las que, pues, a las que suelen asumir este rol. Bien, muchísimas gracias, Natalia. Precisamente este factor que tú has comentado quizás también incida en el factor que ha comentado Francisco de la peor salud de las mujeres. Nos hacemos más longevas, pero tenemos peor salud, y el tener que acarrear con el cuidado de tus mayores también puede influir en que tu salud luego sea peor, ¿vale? Aunque como mínimo tu salud mental quizás también. Muchas gracias. Bien, y ahora la primera pregunta para Eva. Que como he comentado es directora del Observatorio El Beta Cases, a veces mencionaré un observatorio y el otro, ¿vale? Bien, desde tu experiencia analizando el comportamiento financiero de los hogares españoles, ¿qué factores explican que las mujeres expresen mayor preocupación por su futuro, pero a menudo inicien el ahorro más tarde? ¿Qué tipo de acompañamiento financiero crees que necesitan para transformar esta preocupación en acción? Buenos días. Muchas gracias en primer lugar por invitar al Observatorio Helvetia Caser a este webinar que, como ya han comentado tanto David como Natalia, creo que es de gran interés. Es de gran interés, por un lado, todo lo que tiene que ver con la longevidad en un país como el nuestro, en el que año tras año vamos viendo cómo van creciendo las tasas de esperanza de vida. Y por otro lado, también poner en relevancia pues, ese papel de la mujer y que somos diferentes en muchos aspectos y uno más vuelve a ser la longevidad. Entonces, gracias por invitarnos a participar y muchas gracias a todos los que a través de la pantalla nos están escuchando. Pues como decías, Merced, se da la paradoja de que en general las mujeres somos mucho más planificadoras en todos los aspectos de la vida, tanto de los aspectos personales como profesionales, y sin embargo no conseguimos ser el género que empiece antes a ahorrar o que tenga un ahorro establecido de alguna forma mucho más sistematizado que lo suelen tener los hombres. ¿Y por qué creemos que esto puede ser así? Bueno, pues puede ser así por determinados motivos. Como ya avanzaban tanto Francisco como David y Natalia también, en general son las mujeres las que suelen tener carreras profesionales discontinuas. ¿Por qué? Pues porque en muchos casos puede ser que nos incorporemos más tarde al mercado laboral. Adicionalmente, en algunos casos se presentan las situaciones familiares en las que muchas veces somos las mujeres las que renunciamos a nuestra carrera profesional para atender esos cuidados que necesitan pues, nuestros hijos cuando son más pequeños o nuestros mayores cuando son más amplios, son más mayores, valga la redundancia. Y por ello, pues muchas veces somos nosotras las mujeres las que renunciamos a seguir con esa carrera profesional. ¿Esto qué nos hace? Pues esto nos hace que si en algún momento nos hemos planteado ahorrar, nos impacte directamente en esa planificación del ahorro que hemos logrado pues empezar en algunos casos, aunque haya sido tarde. ¿Qué recomendamos o qué debemos intentar tomar como solución para tener y llevar a cabo ese ahorro financiero? Bueno, pues en primer lugar creemos que es muy importante la educación financiera. La educación financiera desde que somos pequeñas, casi diríamos. Es verdad que es muy importante en toda la sociedad, pero más si cabe en las mujeres, porque muchas veces de alguna forma somos nosotras mismas las que nos ponemos también un complejo a la hora de hablar de dinero y a la hora de compartir los conocimientos financieros. Pues bien, es importante tener información y conocer cuáles son los principios también que nos van a dar en el futuro ese ahorro para que podamos mantener esa esperanza de vida que es mucho mayor de una forma holgada. ¿Cómo podemos conseguir esa educación financiera? Bueno, pues yo creo que hoy en día es mucho más fácil conseguirla que hace años. Hoy en día en los colegios se empieza ya a dar contenido sobre los tipos de interés, sobre la importancia de este ahorro a largo plazo, sobre qué es el interés compuesto, sobre qué es la inflación, y creo que es importante que los conozcamos y que los entendamos.
y luego también tenemos a nuestra disposición toda una fuente de conocimiento a través de Internet y de las redes sociales. Creo que cada uno tenemos que encontrar cuál es el método más sencillo para llevarlo a cabo y para entenderlo. Y para mí y para nosotros, de alguna forma, la educación financiera es esencial y por eso desde el Observatorio Helvetia Caser siempre estamos acompañando con contenidos que creemos que pueden ser importantes para las mujeres y también para los hombres. Y aparte de esta educación financiera, también creemos que es muy importante contar con una planificación que puede ser profesional o no, pero igual que todos en algún momento planificamos unas vacaciones, dónde vamos a ir a cenar dentro de 2 semanas con un grupo de amigos que hemos quedado con nuestra propia familia. Es importante hablar de planificación financiera y hacerlo bien. Hacerlo desde el primer momento en que empezamos a trabajar, seamos mujeres o hombres, y más en el caso de las mujeres, porque es relevante que empecemos a ahorrar en el momento en el que tenemos ingresos y que esta planificación financiera la podamos ir ajustando en función de los ingresos que vamos teniendo. Porque como sabemos que las mujeres en algunos casos renunciamos a parte de ese ingreso financiero para realizar tareas más personales, ¿no? Como veíamos, como los cuidados, pues realizar una planificación financiera que podamos revisar al menos una vez al año y que si cambia alguno de los estados con los que hemos planificado, pues también la revisemos. Es importante pues, que si en un momento dado volvemos a reincorporarnos de forma más gradual al mercado de trabajo, pues incrementemos ese ahorro que estamos realizando con el objetivo siempre de querer conseguir cubrir pues esas necesidades de ahorro que nos van a llevar en el futuro a conseguir tener una vida mucho más fácil, por así decirla. Entonces, indicaría 2 factores claves. Uno, la educación financiera y, en segundo lugar, esa planificación, primero a largo plazo para después irla ajustando en cada momento en lo que necesitamos. Pero de verdad que la formación y la educación es el pilar, por así decirlo, para romper esa paradoja en la que somos nosotras de alguna forma las que más planificamos y las que, como decía en su intervención Francisco, parece ser que asumimos menos riesgos, pero luego pues no llevamos a cabo ese ámbito en lo que tiene que ver con las finanzas. Muchísimas gracias, Eva, por poner sobre la palestra y destacar esta paradoja y este problema que en este caso es responsabilidad de solucionarlo de las mujeres, de empezar a ahorrar, también los hombres, pero nosotros necesitamos empezar a ahorrar antes para tener presente también esa mayor longevidad que tendremos y sobre todo por proponer soluciones para qué cosas se pueden hacer para compensar ese sesgo que tenemos las mujeres. Bien, y ahora pasemos a la segunda ronda. David, has comentado antes algunos detalles sobre las razones del gap de género. Entonces, ¿tú crees que es común ese gap de género a lo largo de los países del mundo y también a lo largo de las regiones, de las diferentes zonas de España? Bueno, este gap de género sí que hay que decir que, como ha enseñado Francisco en los resultados, es universal y sí que existe en todos los países del mundo y siempre ha existido en la historia, ¿vale? Eso sí que es cierto. Es verdad que ahora últimamente está cambiando un poco, pero principalmente existe. En términos generales, sí que conviene destacar como 2 grupos principales de países. Por un lado, tenemos los que serían los países más desarrollados, entre los que se encuentra España, países de Norteamérica, Europa, Japón y Australia principalmente. Estos serían los países desarrollados que actualmente se encuentran en la cuarta etapa de transición epidemiológica. Bueno, los demógrafos dividieron el proceso de crecimiento, de mejora de de la longevidad en 4 fases y actualmente los países desarrollados nos encontramos en esta cuarta etapa, en ese proceso de tratar de alcanzar los límites del envejecimiento. Actualmente la esperanza de vida más alta del mundo se sitúa en las mujeres en torno a 88 años y bueno, hay que ver hacia dónde va ese gap, pero bueno, principalmente estamos tratando o se están tratando de mejorar eh, esos indicadores de longevidad. Y bueno, esa diferencia de género en las regiones desarrolladas principalmente se sitúa entre 4 o 7 años. Si bien es cierto, en los países desarrollados hay algunos países, en este caso los bálticos y los de la antigua Unión Soviética, donde esa diferencia de género se sitúa en torno a 10 años, principalmente por factores como el consumo de alcohol y la mortalidad por causas externas
o la desigualdad socioeconómica que afecta en mucha mayor medida a la población masculina en estos países y hace que ese gap de género sea mucho más diferente o haya una mayor amplitud en comparación con el resto de países desarrollados. Por otro lado, si nos fijamos en los países subdesarrollados, que en términos de transición epidemiológica se encuentran actualmente en una en una segunda etapa, en el cual sus crecimientos referidos a esperanza de vida y de longevidad se deben principalmente a tratar de reducir los conflictos bélicos, mejorar las condiciones sanitarias y de higiene de los centros médicos y reducir muertes por epidemias y enfermedades de transmisión sexual. Estas enfermedades afectan de mayor medida a la población masculina y eso hace que las diferencias de género en estos países subdesarrollados pues sean mucho más grandes que las que podemos encontrar en países desarrollados, alcanzando los 8 y 15 años de diferencia en esperanza de vida, lo que muestra un poco las divergencias que existen en términos de longevidad en los diferentes países del mundo. También, si nos centramos un poco en en las regiones de España, pues también podemos encontrar bastantes discrepancias. Aunque la diferencia en esperanza de vida sea de 5 años, las mujeres tienden a vivir 5 años más que los hombres. En las regiones de España sí que entre las 19 regiones que encontramos, pues hay diferentes factores socioeconómicos, estilos de vida y desigualdades de salud que hagan que esas diferencias varíen. Por ejemplo, la mayor diferencia de esperanza de vida al nacer se da en la región de Asturias, donde se alcanza los 5,79 años de gap de género, y la menor diferencia se da en Canarias, que son los 5,35 años, bueno, 5,15 años, ¿vale? Quizá, aunque hayamos puesto una serie de indicadores de condiciones y de factores socioeconómicos y factores em, biológicos, también quizá el clima de una u otra medida también afecta a esas diferencias de género entre hombres y mujeres. Por lo tanto, en resumen, las diferencias de género sí que podemos decir que se mantienen y son comunes a lo largo de todas las regiones del mundo, pero quizá en los países desarrollados donde ya estamos alcanzando ciertas mejoras, las mejoras ya solo se concentran principalmente en la parte derecha de la curva, para personas mayores de 50 a 60 años, pues quizás esas diferencias son mejor, pero en los países en vías de desarrollo que todavía tienen muchos cambios y mejoras que hacer en su día a día, pues todavía esas diferencias de género son mucho mayores. Por lo tanto, esa intensidad y diferencia de género se ve al contextos demográficos, económicos y culturales de cada población. Muchas gracias, David, por darnos una visión global y luego centrada en España de cómo son estas diferencias geográficas en el gap de género. Bien, Natalia, tú antes has destacado cómo impactaba en las familias el hecho de que la esperanza de vida sea cada vez mayor y cómo esto afectaba mucho a las mujeres y a toda la estructura familiar. Pero, ¿cuál es el impacto económico que puede tener el género en el cuidado de los mayores? Pues realmente el impacto económico también es muy importante por diversos factores. Uno es el que ya se ha repetido en varias ocasiones en este webinar, que las mujeres pues, vivimos más años y por lo tanto necesitaremos más tiempo de cuidados. De hecho, actualmente de las personas mayores de 80 años, el 72% o sea, las personas mayores de 80 años que tienen dependencia, son básicamente mujeres. En el 72% de los casos son mujeres, o sea que realmente son personas que tienen este tipo de necesidad. Y si nos vamos al tipo de ingresos que tienen estas personas, hay unas diferencias significativas entre hombres y mujeres. Nos encontramos que las personas a partir de 75 años que cobran pensión, entre los hombres, el 94% de ellos cobran una pensión de jubilación que está en torno a 1.900 euros de media. Sin embargo, si miramos los ingresos de las mujeres, vemos que el 81% de las mujeres lo que cobran es una pensión de viudedad que de media está en 1.000 euros al mes. Es decir, hay una diferencia muy significativa entre los ingresos de una persona mayor hombre o de una persona mayor mujer. Incluso las personas mayores mujeres que cobran una pensión de jubilación cobran una pensión
muy inferior a la de los hombres, está alrededor de 1.100 euros, porque su trayectoria profesional, también antes lo ha mencionado Eva, que en muchos casos sacrificamos la trayectoria profesional y la evolución, y hay pues etapas en que incluso se puede salir del mercado laboral, y esto evidentemente pues está impactando en lo que estas mujeres cobran de jubilación en el momento en que aparece esta etapa. Por tanto, hay una gran diferencia. ¿Eso qué comporta? Pues que cuando una persona mayor empieza a necesitar algún tipo de ayuda, lo que decíamos antes, que inicialmente recae en la familia, pero puede llegar un momento en que ya no sea posible y que se necesite algún tipo de soporte profesional externo, no es lo mismo afrontarlo con una pensión de 1.000 euros al mes, de donde tienes que sacar pues todo lo que se gasta pues por lo que es el día a día, ¿no? El agua, los consumos, todo lo que son los gastos del día a día. No es lo mismo contar con 1.000 euros y de aquí tener que pensar cómo puedes cubrir también un tipo de ayuda que empezar ya con una pensión más elevada. Entonces, el impacto económico pues, es muy importante. También hay que tener en cuenta que las personas mayores, a fecha de hoy, pues tienen muy poco ahorro pensado específicamente para la jubilación, porque el tema de previsión, planes de ahorro, planes de pensiones, pues aunque se está intentando potenciar y educar a la población para que lo haga, requiere evidentemente pues, de unos años para que pueda tener un impacto y un resultado, y las personas que actualmente ya están en esta fase de jubilación, pues hay muy pocas personas que estén recibiendo el resultado de este ahorro previo. Y ahorro, lo que conocemos por ahorro pues de toda la vida, ¿no? El rinconcito que tenemos ahí guardado, que tenemos apartado, pues realmente es muy difícil que estas personas hayan podido llegar a tenerlo. Lo que tienen es su vivienda. Entonces, pues bueno, también puede llegar a ser una fuente de futuros ingresos o de solución a este problema económico que en muchos casos se pueden encontrar estas personas. Porque para recibir prestaciones públicas que les den solución a los cuidados que realmente necesitan, requiere que estas personas ya hayan entrado en una fase de dependencia intensa y que puedan llegar a recibir estas prestaciones. Pero aún así, las prestaciones públicas que se dan para poder hacer frente a los cuidados de la dependencia muchas veces son insuficientes. No pueden cubrir la totalidad de horas de cuidados que se pueden necesitar en el hogar, o no pueden cubrir realmente todo el coste que supone el cuidado intensivo de una persona ya de una cierta edad. Con lo cual, pues aquí hay un desequilibrio social en general por la dificultad de hacer frente, incluso a nivel de la administración, a los grandes costes del cuidado de las personas mayores, pero que se acentúa muchísimo en el caso de las mujeres, porque mientras todavía no pueden contar con un servicio por parte de la administración y solo pueden depender de sus ingresos, nos encontramos con que tienen unos ingresos bastante inferiores a los hombres. Bien, muchísimas gracias, Natalia. Evidentemente, el aumento de la longevidad es una muy buena noticia, pero hay que planificar porque ocurren las últimas etapas de la vida, y esa planificación, como habéis destacado todos, es súper importante y conectado con el hecho de que en estos momentos el mayor ahorro de las familias está en la vivienda, que normalmente suele ser la vivienda habitual. Por lo tanto, hay que ver cómo se puede utilizar esto para dar respuesta a los retos que representa esa mayor longevidad, y sobre todo en las mujeres. Bien, y Eva, vuestro observatorio Helvetia-Cáser analiza el pulso de la sociedad para entender cómo ahorrar mejor en cada etapa vital. Tú antes en tu intervención, Eva, ya has mencionado este problema de que las mujeres inician el ahorro tarde, y conectado con cómo tiene que ser el ahorro en cada época vital. ¿Cómo debería integrarse la salud, la autonomía y la planificación financiera para garantizar que la mayor longevidad femenina sea también sostenible económicamente? Pues sí, perdonad que tenía que darle al micrófono. Pues es muy importante efectivamente integrar la salud, la autonomía y la planificación financiera desde el punto de vista de que la salud es el punto de partida. ¿Por qué? Porque teniendo una buena salud vamos a poder plantearnos si, llegado el momento de cumplir la determinada edad, ¿no?, que ahora mismo tenemos todos en la cabeza, en los 65 años, vamos a querer jubilarnos o vamos a preferir de alguna forma
siempre que se pueda físicamente, obviamente, y por eso y por eso tenemos que cuidar nuestra salud antes, podemos de alguna forma pues echar un poco más para atrás esa jubilación y seguir perteneciendo al mercado laboral y en activo, lo que lo que de alguna forma nos va a dar tener más ingresos recurrentes y poder seguir pues participando del mercado laboral, por un lado, que como también compartía Francisco en sus estudios, yo creo que es importante para tener una buena salud, pero también para tener una buena salud mental, pues participar y sentirte útil y sentirte que tienes un propósito. Y muchas veces el mercado laboral nos lo da. Entonces, aunque es cierto que muchas personas preferimos llegar a los 65 años y jubilarnos, hay también muchas otras que prefieren alargar y que si están bien de salud y su puesto laboral lo permite físicamente, pues quieren alargar esas carreras laborales y por este lado seguir manteniendo ingresos estables en el futuro. Y por otro lado está la autonomía. La autonomía que está muy ligada a esta educación financiera y a la planificación. Por eso desde ahahí que desde el Observatorio Helvetia Claser estamos siempre incidiendo en la importancia de la formación y de la educación financiera para entender todos los conceptos que son más básicos del ahorro. Ligado también, como no podía ser de otra forma, a la planificación financiera que también indicaba antes y que tiene que ser flexible y que se adapte, como no, a cada una de nosotras y a cada etapa en la que nos encontremos. Por ello es que es muy importante tener los tres frentes de alguna forma alineados. Por un lado, cuidar la salud, además reforzar la autonomía financiera y facilitar ese ahorro con planes que sean sencillos. Esto en la época en la que todavía podemos seguir participando del mercado laboral. Pero como indicaba también Natalia, existe otra época en la que, aparte de estar en el mercado laboral o no, vamos a tener que de alguna forma supervisar o cuidar de personas mayores que ya no están en el mercado laboral y que también se enfrentan a conseguir esos ingresos para seguir manteniendo su nivel de vida o los cuidados que necesiten. Y por eso es muy importante, yo creo, la educación financiera, no solo para la época en la que nos encontramos nosotras, sino para ayudar a los que necesitan de nuestros cuidados. Y ahí yo creo que en los últimos años en España, dado que mucha parte del ahorro se encuentra en casas, en hogares, en viviendas, se están desarrollando diferentes productos para cubrir las diferentes necesidades que existen en cada núcleo familiar. Y uno de ellos puede ser la hipoteca inversa. Y creo que es importante que tengamos la responsabilidad de conocer cómo ahorramos y cómo planificamos nuestro futuro, pero también en el caso de que tengamos en nuestra responsabilidad cuidar de personas mayores que ya no llegan a tener esa planificación financiera y a tener ese ahorro, si les podamos ayudar y si les podamos aconsejar en cómo pueden conseguir esos ingresos adicionales para mantener la estabilidad financiera en los núcleos familiares. Y por ahí, pues bueno, pues como ya indicábamos, hay otras opciones de conseguir ingresos a través de la vivienda familiar y creo que son importantes pues, que personas de nuestra generación vayamos conociendo para poder ayudar en la toma de decisiones a las personas que ya están fuera del mercado laboral, pero sí que van a necesitar complementar pues, muchas veces la pensión pública con otro tipo de productos y de ahorro. Muchísimas gracias, Eva. Bien, y pasamos ya ahora a la tercera ronda de preguntas en las cuales os voy a pedir concisión para no alargarnos demasiado. Bien, en primer lugar, David, tú has hablado del gap de género y que es mundial, incluso que ocurre y hay diferencias, incluso a nivel dentro de España, pero que es algo que ocurre a nivel mundial. ¿Cómo piensas que este gap de género va a evolucionar a lo largo del tiempo? ¿Qué pasará en el futuro? Bueno, esto es una gran pregunta. ¿Qué ocurrirá en el gap o con el gap de género en el futuro? Ojalá pudiéramos tener una bola de cristal y de manera sencilla saber qué van a ocurrir con estas predicciones a largo plazo. Hay que decir que además en esta situación de incertidumbre mundial en la que nos encontramos ahora mismo, cualquier proyección al futuro puede cambiar drásticamente con cualquier suceso, guerra o crisis o cualquier pandemia que hemos sufrido en el pasado, pues en cualquier momento puede cambiar. Pero bueno, sí que yo tengo, o en la literatura de demografía, hay principalmente dos puntos de vista. Por un lado, hay mucha gente o muchos demógrafos que piensan que ese gap de género se va a ir reduciendo
que incluso en algún momento llegaremos a esa igualdad en términos de esperanza de vida entre hombres y mujeres. A modo de ejemplo, pues por ejemplo en España, en los años 2000 la diferencia de género en esperanza de vida eran 8 años, en el 2010 pasamos a solo 6 y ahora actualmente estamos en torno a 5 años. O sea que podemos ver cómo poco a poco esa diferencia de género se ha ido reduciendo, se mantiene, pero se reduce. Esta reducción del gap de género principalmente se achaca a dos motivos principales. Por uno, la incorporación de la mujer al mundo laboral ha hecho que ciertas mujeres ya estén en puestos de mucho más prestigio que había en el pasado, y también esa incorporación y esos puestos ha hecho que ciertos malos hábitos más arraigados a la población masculina, como el consumo de tabaco y el consumo de alcohol, pues haya aparecido en la población femenina y haya hecho que esa reducción en esperanza de vida se haya producido también, incrementado también por el hecho de que ahora se consume menos alcohol y tabaco por los hombres en comparación a lo que ocurría antes. Pero sí que también, por otro lado, hay que decir que es un hecho destacable que es de más o menos desde los años 2010 hasta ahora ha habido un estancamiento en las tasas de mortalidad. No ha habido ni mejoras ni empeoramientos de las tasas de mortalidad de las mujeres en edades de 50 a 65 años, que es un comportamiento que ha aparecido en la mayoría de los países desarrollados y que de una manera u otra han hecho que haya una mayor convergencia y que esa diferencia de género se haya ido reduciendo. Pero bueno, ese es un punto de vista que piensan que van a converger. Yo estoy en el otro lado de la balanza y pienso que aunque esa diferencia de género se vayan a reducir a lo largo del tiempo, pero siempre va a haber una diferencia entre hombres y mujeres. Llamémoslo, como decía Francisco, estupidez del género masculino, llamémoslo naturaleza de las mujeres, pero sí que hay ciertos hábitos que de una u otra manera los hombres los hemos mantenido durante el tiempo y que eso no se van a reducir por que sí de una manera u otra. Entonces, bueno, yo sí que señalo eso, que a largo plazo en el futuro esas diferencias se van a reducir, sobre todo en los países subdesarrollados donde vayan mejorando las condiciones de salud y médicas que permitan que se mejoren las esperanzas de vida, pero en los países desarrollados esa igualdad o desigualdad en este caso en términos de esperanza de vida se va a mantener en el tiempo, aunque se mantenga en torno a 3, 4 años, pero sí que la naturaleza ha hecho que las mujeres, hoy en el Día de la Mujer, pues tengan unas mejores condiciones, llamémoslo por lo que sea, pero las tenéis y eso hace que de una u otra manera, con el cargo que conlleva llevar la responsabilidad familiar, porque es cierto que más allá de que tenéis la fortuna de poder engendrar a los niños, a los bebés del futuro, a las próximas generaciones, pues también lleváis el cargo familiar que por suerte o por desgracia los hombres no lo llevamos lo suficiente en muchas casas y de esa manera pues hacen que esas diferencias de género en términos de longevidad se mantengan en el tiempo y yo creo que se mantendrán. Vale. Muchas gracias, David. Bueno, la naturaleza es como es y gracias a lo que sea nos ha dado fuerzas para engendrar, como tú dices, a las personas del futuro. Eso es un privilegio que tenemos las mujeres indescriptible desde mi punto de vista. Bien, ya veremos qué ocurre, ¿no? No tenemos la bola para ver el futuro. Bien, Natalia, antes has destacado en las dos intervenciones cómo impacta a nivel familiar este hecho de la esperanza de vida sea mayor y que la de las mujeres sea mayor que la de los hombres, ¿vale? Y antes has analizado también qué impacto económico tiene esto. Ahora, ¿puedes comentarnos qué adaptaciones sociales desde tu punto de vista deberíamos considerar para hacer frente a este aumento de la longevidad y de las necesidades de cuidados que lleva asociado? Bueno, pues a nivel de adaptaciones sociales, a ver, lo primero que tenemos que pensar es que lo que todos queremos para nosotros y para las personas de nuestro entorno y por supuesto para nosotros cuando seamos más mayores es tener cuidados de calidad. Y esto significa que este mercado profesional que se dedica a este tipo de cuidados tiene que estar muy bien estructurado. Actualmente es un sector que tiene pues, unos salarios muy ajustados y esto muchas veces lo que genera es mucha rotación entre el personal que se dedica a los cuidados, entre el personal que está en servicios sociosanitarios, el personal que está en las residencias, que se dedica a cuidados a domicilio, y esto puede al final afectar también a la calidad de estos servicios. Pero claro, si mejoramos las condiciones económicas de las personas que se dedican a prestar este servicio, esto impacta evidentemente en el coste de la persona que lo tiene que contratar. Entonces yo pienso que aquí también hace falta un poco de cambio de paradigma social y entender que con la estructura
de población que tenemos, de estructura social que tenemos, es insostenible pensar que la administración pública va a poder hacer siempre frente al 100% de unos cuidados de calidad de las personas mayores. Yo pienso que ya tenemos que empezar a entender que hay que buscar alternativas y colaboraciones público-privadas que permitan que se pueda hacer frente a este coste de la dependencia, básicamente. Que se tienen que buscar estas alternativas. Tenemos que entender que la sociedad evoluciona y que no siempre vamos a poder estar o disponer de recursos públicos para hacer frente a esto, sino al final pues los impuestos subirían de una manera que tampoco sería sostenible. Entonces, antes hablábamos de que el principal ahorro de las personas mayores es la vivienda. Yo creo que también se tendrían que potenciar sistemas de poder favorecer que esta vivienda sea un canal de facilitar el acceso a los cuidados de las personas mayores de la manera lo más amigable posible. Antes Eva introducía el tema de la hipoteca inversa, que es un servicio que es conocido en el mercado. También existe, pues, bueno, por parte de Pensium ofrecemos el anticipo de los futuros alquileres de estas viviendas para facilitar que las personas mayores puedan tener acceso a los cuidados, porque lo importante es que el acceso a los cuidados se pueda tener cuando se necesita, no cuando la administración me los puede prestar, porque esto también afecta a la calidad de vida de las personas mayores, a las personas de su entorno y a cómo también pues, ve la sociedad el cuidado que se está prestando a las personas mayores. Entonces yo pienso que principalmente es esto, un cambio de paradigma y entender que tiene que haber más colaboración público-privada para que los cuidados sean realmente de calidad y las personas que se dedican a esto sea un sector que se pueda sentir orgulloso de estar haciendo este trabajo que es tan importante para la sociedad. Bien, muchísimas gracias, Natalia. Evidentemente, todos este cambio de paradigma, como tú has dicho, estos cambios sociales son imprescindibles para, como tú has destacado, que nuestros mayores, y nosotros cuando lo seamos, estemos bien cuidados, no solo cuidados, sino bien cuidados. ¿Vale? Bien, y la última intervención del día, Eva, tal, ya lo has destacado, eres una gran defensora de la educación financiera. Nosotros desde el Observatorio de los Sistemas de Previsión Social Complementario estamos totalmente de acuerdo en eso, y también defiendes la cultura del ahorro y de la previsión social. ¿Vale? ¿Hay oportunidades para diseñar productos de ahorro que respondan mejor a esta feminización que ya hemos visto que ocurre de la longevidad? ¿Qué datos o áreas de análisis consideras prioritarios para avanzar en esa dirección? En primer lugar, necesito hacer una matización y que David me lo permita cuando ha dicho que los hombres tienen que ayudar más en casa. Es también vuestra casa y os animo a todos a participar de todas las tareas sin usar el verbo ayudar, porque de verdad que estamos todos encantados de que todos participemos en casa, independientemente de que seamos las madres, los padres, los hijos o los abuelos. Y ya, fuera de este chascarrillo, y perdona por la matización, David, pues bueno, o sea, sí que es cierto que creo que todavía como sector perteneciente o como compañía que pertenece al sector del ahorro y de la inversión, nos queda mucho trabajo por hacer para de alguna forma intentar ligar el ahorro a esa longevidad femenina. Porque por un lado sí que es cierto que ya contamos con productos de ahorro que tienen total flexibilidad para hacer las aportaciones con cualquier importe, para modificarlas, para incluso en algunos momentos eliminarlas del todo y volver a activarlas cuando cada persona considera que puede volver a hacerlo. Pero también es cierto que creo que podemos hacer un poco más para acercar que los productos sean más ligados a la longevidad femenina. Desde el lado asegurador contamos también con rentas vitalicias que, independientemente de que sean hombres o mujeres las personas que las contraten, se asegura una renta hasta el fallecimiento de esa persona, y eso es importante porque eso lo que hace es cubrirnos ese riesgo de longevidad que podemos tener las mujeres por tener una mayor esperanza de vida. Pero aún creo que queda mucho por trabajar los productos de ahorro. ¿Qué ayudaría? Pues ayudarían, por ejemplo, incentivos fiscales para el ahorro a corto, a medio, pero también a largo plazo. Desde Europa se está trabajando ya en tener, yo creo, en los próximos meses, determinados incentivos fiscales, porque se está viendo también que es importante que el ahorro se canalice
dentro de todo lo que tiene que ver con el sistema europeo, y por este lado tendremos también incentivos fiscales que al final a todos nos mueve también no solo de alguna forma intentar planificar por nuestro propio bien, sino también pues que contemos con ese apoyo institucional, ¿no? Y muchas veces pues si tenemos incentivos pues es mucho mejor. Volver a la planificación, o sea, es importante porque en el último estudio que realizamos dentro del observatorio, aproximadamente el 54% de las personas entrevistadas nos decían que sí que ahorraban, pero que ahorraban menos de lo que les gustaría. Y eso creo que si fuéramos capaces de realizar una planificación y de entender realmente cuáles van a ser nuestras necesidades y que nos sintamos a gusto con esa cifra que estamos ahorrando, no tendríamos esa respuesta. Y luego, pues nada, una vez más, incidir pues que la formación es una de las cosas más importantes y, como comentaba antes, no solo para nosotros mismos, sino también para el resto de personas a las que podamos ayudar se encuentren en la etapa que se encuentren. Y por terminar ya. Gracias. Bien, muchísimas gracias, Eva. Simplemente agradecer a todos los participantes y destacar que hemos visto cómo el gap de longevidad, el gap de género en la longevidad existe, que toda la longevidad ha mejorado, pero las mujeres vivimos más que los hombres y eso pues nos hemos de felicitar, a pesar de que a veces nuestra salud sea un poco peor, ¿vale? Y que eso ocurre en todo en todo el mundo, ¿vale? Y después hemos visto cómo esa mayor longevidad implica unos cambios sociológicos, implica una necesidad de mirar la evolución en el futuro de una manera distinta, cambios en las familias, y también me gustaría destacar que hemos visto que nuestro mercado, y eso es cierto, en el mercado financiero español y con iniciativas como la del anticipo de alquileres o la existencia de las hipotecas inversas, permiten que haya en el mercado financiero ya una oferta de productos, también algunos de ellos con colaboración público-privada, si fuese necesario, que ayudan a las familias a cubrir esas necesidades, esos nuevos retos que surgen con esta mayor longevidad. Creo que tenemos que ahondar en esa oferta de productos también personalizados para poder adaptarlos a cada necesidad de cada familia, porque las personas mayores no son, y las mujeres mayores no somos un colectivo homogéneo, cada uno tenemos necesidades distintas y necesitamos tener a nuestra disposición productos que nos ayuden a conseguir esos mejores cuidados de la mejor manera posible y más adaptada a la necesidad y a las oportunidades y a los ahorros que tenga cada persona y a sus circunstancias personales. Por lo tanto, creo que el mercado español va en la buena línea de ofrecer esa variedad de productos y ayudar a gestionar este reto de la longevidad. Bien, pues muchísimas gracias a los participantes en este panel. Creo que ha sido una buena manera de celebrar el Día Internacional de la Mujer y también muchísimas gracias a los asistentes y espero que a vosotros, a todos, os haya gustado este webinar. Muchas gracias y buenos días. Gracias a todos.